la era digital, la inteligencia artificial redefine la forma en que concebimos y gestionamos los procesos judiciales en Costa Rica. Hola, bienvenidos a este módulo sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Angélica Mejías Briceño, me acompaña mi compañera y coautora, la licenciada Marilis Guzmán García, y este módulo consta de 3 partes muy importantes. La primera es la inteligencia artificial y todo lo concerniente a los antecedentes sobre ella. Después tenemos el derecho comparado y por último el análisis normativo concerniente que existe en el país. Para empezar con nuestro análisis investigativo, es importante definir qué es la inteligencia artificial. Podemos definir la inteligencia artificial como aquella rama de la tecnología que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la capacidad de la inteligencia humana, como por ejemplo aprender, razonar o la simple razón de tomar decisiones. Ahora bien, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que la legislación costarricense enfrenta uno de los retos más relevantes en la actualidad cuando entendemos qué es la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el ordenamiento jurídico costarricense, digamos que sí posee algunos proyectos de ley referentes a inteligencia artificial, sin embargo, no hay una norma expresa que contenga las disposiciones generales para implementar la automatización de procesos judiciales o para implementar la inteligencia artificial como un mecanismo de apoyo. Quiero recalcar algo muy importante y es que la inteligencia artificial no es un reemplazo, es un asistente. Por ende, no hay que pelearnos con la inteligencia artificial, no hay que pelearnos con las tecnologías emergentes, hay que saber utilizarlas de manera ética, segura y transparente para poder lograr un apoyo en las labores diarias que tenemos día con día. Para seguir con este tema, nos parece concerniente analizar los sesgos de la inteligencia artificial. Sin embargo, primero hay que definir qué entendemos por un sesgo en la inteligencia artificial. Esto se puede definir como distorsiones o errores en los resultados de un sistema algorítmico en inteligencia artificial. Ocurre cuando los datos con los que fue entrenado este algoritmo están de una manera parcial o diseñado a prejuicios o desigualdades humanas. Ahora bien, una vez que mi colega explicó qué son los sesgos, vamos a adentrarnos en los sesgos más preponderantes que se pueden dar a la hora de utilizar inteligencia artificial. Dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que existen cantidad de sesgos que se pueden dar a la hora de utilizar sistemas de automatización. Les vamos a hablar específicamente, ahorita lo voy a comentar, sobre 3 muy importantes. El primero sería el sesgo algorítmico, que en específico se da por resultados injustos o desiguales ocurridos a partir de la toma de decisiones sistemáticas, favoreciendo o perjudicando a ciertas poblaciones de la sociedad. Específicamente se puede dar, por ejemplo, cuando un sistema de inteligencia artificial de alguna empresa, que alguna empresa utiliza, un algoritmo de reclutamiento y llega y descarta más currículum de mujeres que de hombres, porque fue entrenado con esa base de datos. Entonces, ahí es donde se genera este sesgo algorítmico. Por consiguiente, tenemos el sesgo cognitivo, que este sesgo es muy curioso porque tiene que ver con la mente humana. Y se determina como un error en la mente del ser humano, justamente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, los datos, la información y la toma de decisiones pueden estar sesgados por un error en el pensamiento de la persona que está desarrollando el sistema. Como por ejemplo, una persona que crea que los vuelos en avión son más peligrosos
que los vuelos en carro. ¿Qué pasa con eso? Que tal vez últimamente ha estado viendo muchas noticias donde hay accidentes en avión, le tienen mucho miedo, por ejemplo, a ciertas carreteras. Entonces, esa persona va aumentando ese tipo de información y se centra únicamente en ese tipo. Entonces, esa persona, evidentemente, si la voy a contratar en una empresa que crea sistemas de inteligencia artificial, va a tener ese sesgo cognitivo porque ya cree en una información muy específica. Para seguir en la misma línea de los sesgos, es importante considerar sesgos como prejuicios, el estereotipador y el de muestra y selección. Para empezar con el sesgo de prejuicios, este ocurre cuando los estereotipos o ideas equivocadas de la sociedad influyen en los datos usados para entrenar a la inteligencia artificial. Esto también provoca que los sistemas de inteligencia artificial o estos algoritmos produzcan resultados injustos o parciales. Por otro lado, el sesgo estereotipador se produce cuando el algoritmo aprende con poca información y se produce cuando generan resultados incompletos o se le da resultados o información incompleta y poca concisa al algoritmo de inteligencia artificial. Esto lo que hace es vulnerar los nuevos datos o nuevas situaciones que se puedan entrenar a la inteligencia artificial. Por otro lado, el sesgo de muestra y selección se produce cuando se entrena con pocos datos o con información incompleta, lo que esto provoca fallos en los resultados. Es de esta manera que les venía comentando que estos tres sesgos tienen particularidades muy parecidas, ya que ambos hablan de cuando la inteligencia artificial se entrena de manera equivocada. Una vez que explicamos estos sesgos y entendimos la importancia de identificarlos, también lo importante es entender o analizar cómo se pueden prevenir los sesgos de la IA. Estamos claros que hoy en día las prácticas discriminatorias se visualizan en cualquier ámbito y la inteligencia artificial no es la excepción. Obviamente, entendemos que cuando uno utiliza un sistema de inteligencia artificial, que es una máquina, que es una computadora, que específicamente son desarrollados para darnos información, pueden estar sesgados. Entonces, ciertos resultados evidentemente pueden ser injustos o perjudiciales, en este caso para cierto grupo de personas, ¿verdad? Ya que son basados en la raza, el género, la orientación sexual, la etnia, la clase social, etc. Entonces, se propone como eje principal analizar cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para mitigar estos sesgos. Obviamente, dentro de una exuberante investigación y análisis, nos dimos cuenta que lo mejor es utilizar la misma inteligencia artificial para prevenir y mitigar este tipo de sesgos. Algo muy importante a recalcar es que evidentemente el sistema computacional es muy diversificado, ¿verdad? Entonces, para prevenir los datos específicamente se sugiere un aprendizaje y una actualización continua, ¿verdad? Para que la información sea constantemente actualizada. Las auditorías y las métricas de equidad también son muy importantes para desarrollar este tipo de sistemas. Los datos diversos y representativos, no solamente enfocarse en datos específicos para crear, sino que sean diversificados en distintos ámbitos y por consiguiente la transparencia y la explicabilidad. Para seguir en la misma línea del tema, lo que nos atañe hoy acá son los riesgos de la inteligencia artificial. Este fue un tema que analizamos robustamente en nuestro análisis investigativo, ya que nos parece de gran importancia considerar y conceptualizar qué son los riesgos de la inteligencia artificial.
Un riesgo en la inteligencia artificial se puede definir como aquella consecuencia negativa que puede surgir a través del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, como por ejemplo los sesgos que les comentamos anteriormente, la pérdida de privacidad, la afectación del empleo, la falta de explicabilidad y transparencia y el uso indebido que puede generar daños sociales o éticos en la aplicación. De la misma manera, los riesgos que consideramos fue la protección de datos y confidencialidad, como lo pueden ver en pantalla, la privacidad y los riesgos éticos. Por medio de la protección de datos y la confidencialidad, este riesgo lo que busca es proteger la información personal o sensible de las personas, ya que mediante la utilización de la inteligencia artificial puede ser que ésta sea expuesta, mal utilizada o accedida de forma incorrecta, sin autorización, durante la recolección, el almacenamiento o hasta el procesamiento de los datos. Por otro lado, la privacidad, el riesgo de privacidad se considera cuando la información personal de las personas sea recopilada, usada o compartida sin consentimiento del usuario, ya que esto puede vulnerar los principios como la intimidad y los derechos digitales de cada usuario. Por otro lado, consideramos también el riesgo ético, el cual se considera en un campo multidisciplinario dentro de nuestra investigación, ya que la palabra ética o los riesgos éticos dentro de la inteligencia artificial tienen bastantes conceptualizaciones distintas dentro de su mismo eje. Es por esto que lo que busca la ética, la inteligencia artificial, es reducir los riesgos y los resultados diversos o adversos que puedan tener la inteligencia artificial aplicada e implementada en el derecho. Siguiendo en la misma línea de los riesgos, les voy a mencionar 3 también que nos parecen muy preponderantes, que tengan a la mano para analizar a profundidad la mañana que se pueden dar. Tenemos los riesgos algorítmicos y discriminatorios. Estos específicamente representan un riesgo cuando al basarse en datos históricos reproducen o refuerzan discriminación a la hora de identificar la información. Hicimos un ejercicio muy interesante que ustedes también lo pueden hacer, y es que le pedimos a una inteligencia artificial que nos diera la imagen de una mujer en Dinamarca feliz. Y entonces inmediatamente obtuvimos el resultado de una mujer macha, alta, blanca, y nos preguntamos por qué nos tiraba inmediatamente ese dato. Y es que, pues, evidentemente, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que la información que tenemos a la mano de las personas de Dinamarca son altos, gatos y blancos. Por consiguiente, tenemos los de seguridad y ciberataques, que estos en específico implica utilizar sistemas inteligentes para detectar, prevenir y corregir amenazas, fortaleciendo así la protección contra ciberataques. Es muy curioso porque hace un tiempo el Ministerio de Hacienda tuvo un ciberataque, fue noticia a nivel nacional, y analizando un poco sobre este riesgo, nos dimos cuenta que si eventualmente el sistema operativo del Ministerio de Hacienda hubiese utilizado un sistema inteligente para detectar o mitigar algún problema de ciberataque, no hubieran tenido que pasar por todo ese tema de protección de datos. Y por último, pero no menos importante, la falta de transparencia y explicabilidad, que esto en específico se da por la posibilidad de que un sistema de IA genere decisiones automatizadas, opacas, debido a la ausencia de mecanismos técnicos que permitan identificar, interpretar y comprender los procesos internos del modelo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que evidentemente si siempre hay una cara que respalde el riesgo que se da por el fallo en inteligencia artificial, se va a hacer de manera transparente. Si a mí me contratan en una empresa
y yo soy la encargada de analizar todo el tema concerniente a los datos, ¿verdad?, que se generan dentro de un sistema, pues obviamente si llega a darse un riesgo, yo voy a ser la que voy a tener que dar la cara y explicar transparentemente qué fue lo que pasó, cómo se puede mitigar y cuál es la prevención que se puede dar hacia ese ataque en el riesgo de inteligencia artificial. Para proseguir con los últimos dos riesgos que se consideraron en este análisis investigativo, corresponde a la dependencia y pérdida de control y la responsabilidad legal y regulación. Para proseguir con los últimos dos riesgos que se consideraron en este análisis investigativo, es la dependencia y pérdida de control y la responsabilidad legal y regulación. En el primero, que es la dependencia y pérdida de control, se produce cuando las personas utilizan de manera desmedida la inteligencia artificial y esto influye en la toma de decisiones de las mismas. Y por consiguiente, la responsabilidad legal y regulación. Esto lo hacemos con el fundamento de que en Costa Rica no existe una normativa vigente en inteligencia artificial, por lo que los sistemas computacionales como inteligencia artificial no tienen consecuencias legales a través de sus accionamientos. Ahora bien, adentrándonos con el siguiente tema, es importante destacar que cuando uno hace un análisis robusto sobre todo lo concerniente a inteligencia artificial en el ámbito judicial dentro de Costa Rica, nos va a dirigir a el tema del Consejo Superior del Poder Judicial. Como pueden ver, nosotros hicimos un exhausto trabajo investigativo en donde investigamos y analizamos más de 85 actas y circulares del Consejo Superior del Poder Judicial, en donde desde el año 1998 se habla sobre inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que desde 1998 hay cuestionamientos sobre la aplicación de sistemas automatizados, se habla de charlas sobre despersonalización de sentencias, mejoras en automatización, incluso la utilización de inteligencia artificial en procesos judiciales, lineamientos, en fin, un montón de antecedentes judiciales para utilizar la inteligencia artificial como mecanismo de apoyo. Y nos da curiosidad porque evidentemente nos damos cuenta que pues en cualquier ámbito del derecho ya existe la inteligencia artificial. Sin embargo, específicamente en el Poder Judicial no hay una norma expresa que regule todos los aspectos de inteligencia artificial. No hay una norma que regule donde se puede dar las mejoras de automatización, donde hay lineamientos, no hay una rigurosa reglamentación a seguir para utilizar la inteligencia artificial o utilizar estos mecanismos en sistemas de automatización. Para proseguir con el análisis normativo considerado en este segundo tema que estamos tocando en este módulo, nos parece importante explicarles acerca del expediente o de los expedientes que encontramos a través de la corriente legislativa en la Asamblea Legislativa que nos parecieron concernientes y pertinentes a nuestro tema de investigación. Es presto que el expediente número 23771, que es la Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial en Costa Rica, sin antes empezar, es importante mencionar que este fue creado mediante ChatGPT, por lo cual podemos considerar que es un riesgo de dependencia y pérdida de control a través de su utilización. Esto fue un uso desmedido de parte de las personas que realizaron el texto sustitutivo, pero sin antes decir que claramente fue por medio de ChatGPT que le dieron pues el entrenamiento para que pudiera generar este texto sustitutivo. Sin embargo, para comentarles un poco más acerca del expediente o de este proyecto, es una iniciativa del Poder Legislativo en regular el desarrollo, la implementación, el uso ético, transparente, seguro de la inteligencia artificial en Costa Rica, siempre consagrado en los
principios y derechos fundamentales de las personas de la mano con la constitución política de nuestro país. Además, es importante mencionar que el tema de supervisión y revisión de todo lo concerniente a inteligencia artificial le corresponde al organismo o al órgano de supervisión y auditoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, el MICIT, ya que lo que buscan es que esta entidad esté encargada de esas nuevas funciones de supervisión y revisión de los nuevos sistemas computacionales e inteligencia artificial. Por otro lado, el expediente número 24484, que es la Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica, como lo pueden ver en pantalla, este proyecto de ley también busca generar un marco regulatorio para la adopción y uso de tecnologías de inteligencia artificial en el país. Este abarca un gran sector como el sector público y privado, promoviendo el uso responsable, eficiente y alineado con los principios éticos y fundamentales de todos los ciudadanos. Por otro lado, también encontramos la Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica. Esto mediante el expediente 23919, como lo ven en pantalla, es el tercer proyecto de ley. Podemos considerar que este último proyecto de ley lo que busca es proponer una promoción responsable en el uso, investigación, diseño, desarrollo, despliegue y utilización de la aplicación e implementación de la inteligencia artificial en nuestro ordenamiento jurídico. Siguiendo con el análisis normativo, que es muy importante analizar, nosotras leímos un análisis muy profundo a estos textos normativos que nos acaba de comentar mi colega y que se nos hace muy importante recalcar cómo fueron creados o cuáles son los objetivos. Siguiendo la misma línea, encontramos el proyecto de ley para regular el uso de inteligencia artificial en los procesos electorales, el expediente 24875, que este expediente en específico no nos concierne directamente al tema investigativo, sin embargo, es muy importante recalcarla, ya que este expediente en cuestión propone prevenir la desinformación, ¿verdad? Evitar la manipulación de la opinión pública y garantizar que las campañas políticas en específico se desarrollen en un marco de transparencia y equidad. Justamente hace un tiempo, en las campañas pasadas, las elecciones municipales, se hizo un sondeo para que algunos cantones fueran partícipes del voto electrónico. Entonces, justamente a raíz de este proyecto de ley, se propone este voto electrónico. Entonces, pues es importante detallar que la estructuración de este proyecto de ley pues contiene 5 artículos muy cortos y también importante recalcar que carecen de información abundante para poder utilizarlo en un futuro en la utilización de inteligencia artificial. Y por consiguiente tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es muy curioso porque, como anteriormente les mencioné, los antecedentes de las actas y circulares que hay en el Consejo Superior del Poder Judicial, no hay una normativa que regule expresamente o que contenga aspectos relevantes sobre inteligencia artificial o que la regule directamente. Y es muy curioso porque, como les dije anteriormente, desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de inteligencia artificial y hasta ya existe un chatbot dentro del Poder Judicial. ¿Qué es un chatbot? Pues es como un asistente virtual, ¿verdad? Usted puede ingresar a la página del Poder Judicial y si tiene alguna duda, usted le puede preguntar a ese chatbot cualquier cosa y él se lo va a aclarar. Este es un sistema de inteligencia artificial que automatiza respuestas que usted contenga en el momento. Sin embargo, nos parece muy curioso que ya exista la automatización dentro del Poder Judicial, pero que en su texto normativo de la ley orgánica no contenga directamente algo que regule el uso de inteligencia artificial. Para seguir en la misma línea y proseguir
con el tercer tema de este módulo, nos parece importante mencionar el derecho comparado que se analizó en nuestro análisis investigativo, en la cual consideramos países como España, Japón, Estados Unidos y Brasil. Yo les voy a comentar un poquito más sobre España y Brasil. España es pionero en inteligencia artificial, ya que en 2024 se creó la ley de IA en la Unión Europea, por lo cual podemos decir que existe una regulación vigente y es pionera a nivel mundial, ya que esta establece un marco regulatorio uniforme para el desarrollo, el uso y la comercialización de sistemas de inteligencia artificial en el Estado de Derecho, buscando garantizar que la inteligencia artificial se utilice en la Unión Europea de manera segura, ética y respetuosa con los derechos fundamentales, la privacidad, la no discriminación y la protección de los datos personales. En la misma línea, también encontramos aplicaciones judiciales en la automatización de procesos. Consideramos el proyecto piloto ALIA, que esto es un modelo lingüístico. Lo que busca la Unión Europea es proporcionar una infraestructura pública de recursos mediante el uso de la inteligencia artificial como modelo del lenguaje abierto y transparente para fomentar el impulso del castellano y lenguas cooficiales como el catalán, el valenciano, el euskera y el gallego. Esto para el desarrollo y el despliegue de inteligencia artificial en el mundo. Por otro lado, también encontramos la aplicación judicial Prometea. Prometea fue inspirada como una plataforma de inteligencia artificial destinada a asistir a funcionarios judiciales en tareas repetitivas, como la redacción de soluciones simples o la clasificación de expedientes. Esto con el fin de que se permita a los profesionales en el derecho concentrarse en aspectos de mayor complejidad en el gremio jurídico. El segundo país, que es un gran contraste con España, es Brasil, ya que Brasil no es un país que tenga una normativa o una regulación expresa en inteligencia artificial. Este lo que busca es una evolución para buscar garantizar la adopción de tecnologías de cuarta generación que respete los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal de este país, como la protección de los datos personales, la igualdad, la no discriminación y el debido proceso legal. Sin embargo, como se los reitero, no existe una regulación vigente en el ámbito judicial. Sin embargo, lo que sí encontramos fue una estrategia brasileña en inteligencia artificial llamada EVIA. Esta fue lanzada el 13 de junio de 2021 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, definiendo las prioridades nacionales como el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo la capacitación para el talento humano y la promoción de la investigación científica, la seguridad digital, la gobernanza ética y la cooperación internacional. Dentro de su legislación también acaban de proponer el proyecto de ley general de la protección de datos, que este proyecto lo que busca es establecer reglas específicas que se rijan bajo el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para asegurar el uso responsable y ético con base y correlacionado a garantizar el respeto de los derechos y principios fundamentales en el ordenamiento jurídico brasileño. Dentro de sus aplicaciones judiciales se encontró Aura como servicio al cliente. Este tiene como finalidad proporcionar un servicio al cliente donde prevalezca la velocidad operativa, la eficiencia y la agilidad para todos los usuarios. Es por esta razón que Aura es considerada en Brasil una herramienta pionera en la aplicación de casos exitosos de inteligencia artificial. Y por otro lado, encontramos algo bastante interesante durante nuestra investigación, ya que encontramos el proyecto Águeda. Águeda no es concerniente al mundo laboral o a nuestro gremio, sin embargo, nos parece importante ya que es un avance tecnológico bastante significativo. El proyecto Águeda lo que busca es mejorar la precisión y velocidad de la detección temprana del cáncer de mama mediante una amplia recolección de imágenes de mamografía para definir patrones que sugieran cáncer.
La estrategia está diseñada para reducir impresiones de diagnóstico, facilitar el tratamiento más eficiente y aumentar las posibilidades de recuperación de los pacientes. Siguiendo en la misma línea del derecho comparado, es importante recalcar que evidentemente hicimos esta comparación o esa comparativa para darnos un preámbulo de que ya hay países que implementan leyes específicas que regulan la inteligencia artificial y que Costa Rica puede tropicalizar estas leyes para implementarlas en el país y así regular específicamente todo lo concerniente a la utilización y aplicación de inteligencia artificial. Yo les voy a comentar de los países Estados Unidos y Japón, que específicamente en Estados Unidos, pues al ser un país bastante grande, es muy impactante saber que no existe una regulación específica en inteligencia artificial, sino que ellos en específico se rigen por una orden ejecutiva establecida por el actual presidente Donald Trump, que está en específico lo que hace es que es como la base para que los estados puedan crear sus propias leyes federales y estatales. Estados como Colorado, California y Nueva York, a través de esta orden ejecutiva, han empezado a implementar planes piloto referentes a inteligencia artificial. Sin embargo, no hay todavía algo que regule el uso completo de inteligencia artificial. Por último, pero no menos importante, tenemos a Japón, que es muy curioso porque estamos hablando de tecnología. La tecnología avanza día tras día y es muy curioso porque estuvimos investigando, ¿verdad?, qué había en Japón sobre inteligencia artificial y encontramos un proyecto de ley que era para el desarrollo y utilización de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, pero era un proyecto de ley y la desarrollamos como proyecto de ley y justamente días antes de nosotras sustentar nuestra tesis de grado nos dimos cuenta que este proyecto de ley que específicamente utilizamos como ejemplo ya había sido promulgado una ley desde el Parlamento japonés. Entonces, esto nos deja claro que la inteligencia artificial y todo lo concerniente a tecnología cada día avanza rapidísimo y a como hoy no puede existir en algún país, el día de mañana ya puede ser una ley. Específicamente Japón no hay algo concerniente específicamente en procesos judiciales, pero sabemos que la inteligencia artificial se basa específicamente en robótica. Un ejemplo es, por ejemplo, en las pasadas Olimpiadas Tokio 2020, que se utilizaron robots como mecanismo de ayuda, ¿verdad?, en el aeropuerto para empezar a darle la bienvenida a todas aquellas personas que ingresaban al país. Pero en temas relacionados con procesos judiciales no hay mucha información. Para introducir el análisis de instrumentos de nuestro análisis investigativo, es como un apadrinamiento a nuestra tesis y la realización de una encuesta como resultado positivo. Esto nos contestaron o tuvimos respuesta de jueces, juezas, magistrados, funcionarios de TI, así como algunos otros agremiados, y se obtuvieron más de 40 respuestas que reflejan la diversidad de perspectivas y corrientes de pensamiento, así como la experticia en cada ámbito laboral y sector en que se encontraba cada persona que respondió la encuesta. Este instrumento nos resultó fundamental, ya que nos permitió capturar de manera precisa las opiniones, las experiencias y los niveles de conocimiento sobre la utilización y la implementación de inteligencia artificial. Y esto también tenemos que destacar
que tuvimos una respuesta bastante satisfactoria, ya que muchísimos profesionales del gremio tenían conocimiento en la aplicación e implementación de la inteligencia artificial en nuestro mundo del derecho. Quiero recalcar acá con este análisis de instrumentos, como lo menciona mi colega, y es que tuvimos un apadrinamiento increíble. Nosotras pensamos que tal vez iba a ser muy difícil que las personas nos dieran respuestas positivas, no sé, tal vez porque la manera en la que se ha implementado la inteligencia artificial no es como de una manera ética o segura, ¿verdad? Porque no hay una regulación expresa y eso lo que conlleva es al miedo de utilizarlo, ¿verdad? Sin embargo, como lo dijo mi colega, obtuvimos una respuesta satisfactoria. Todas las personas en algún momento habían escuchado sobre inteligencia artificial, ya fueran en charlas, ya fuera en redes sociales. Entonces, pues fue verdaderamente muy satisfactorio saber que era un tema que te tiene que regular. Y con ello vamos a las recomendaciones que tenemos nosotras para este tipo de tema en inteligencia artificial referente al ámbito del derecho. La primordial y la que hemos venido recalcando, yo creo que en este módulo, y que es muy importante que ustedes también le den un seguimiento, y es crear un proyecto de ley que se utilice como marco normativo en el ordenamiento jurídico costarricense. Y esto para regular el uso de inteligencia artificial en procesos de automatización. O sea, ¿qué quiere decir? Que literalmente se tiene que crear un proyecto de ley concerniente a inteligencia artificial, pero que contenga todas las disposiciones que hemos venido hablando, los riesgos, los sesgos, explicabilidad, objetivos, desarrollo, cómo se pueden prevenir justamente. Y pues específicamente esto es lo que le venimos mencionando sobre el apadrinamiento que nos dieron en nuestra encuesta, porque la respuesta era esa, que están de acuerdo con el uso de inteligencia artificial siempre y cuando haya una regulación expresa en corriente legislativa. También tenemos el conformar un ente especializado en materia relacionada a inteligencia artificial. Esto con la finalidad de promover, educar, evaluar riesgos, certificación de sistemas creados. Obviamente esto con coordinación nacional e internacional. Es muy importante tener el apadrinamiento internacional. Promover e incorporar la información de materia de inteligencia artificial que esté en constante aprendizaje. Las personas que trabajan en tecnologías en cualquier tipo de ámbito, ya sea en el Poder Judicial, ya sea individualmente, en empresas, etc. Fomentar alianzas internacionales para la cooperación técnica y normativa para aplicar la inteligencia artificial en procesos judiciales. Lo vimos en el derecho comparado, ya los países han utilizado la participación de IA en diferentes ámbitos y de manera activa. Y por último, pero no menos importante, la propuesta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, una propuesta de reforma al artículo 6 bis de esta ley. Como le mencionamos anteriormente, el Poder Judicial ya utiliza la automatización de procesos judiciales y lo han venido hablando. Sin embargo, dentro de su texto normativo, la Ley Orgánica del Poder Judicial no contiene absolutamente nada referente a inteligencia artificial. Entonces, es muy preponderante esta propuesta de reforma que nosotras hicimos la propuesta del artículo 6 bis, en donde especificamos punto por punto qué es lo que debe de contener para que sea utilizada de manera transparente, segura y ética. Para nosotras fue un placer dar cátedra sobre este tema tan relevante como lo es la inteligencia artificial en procesos judiciales. Nos ha abierto muchas puertas para concientizar a las personas sobre el tema y pues evidentemente que se lleve a la corriente legislativa para que haya una regulación expresa directamente en tema concerniente a inteligencia artificial en el país. Espero que la información sea de su provecho. Muchas gracias.